Johanna Abigail Líguez Juaregui era una joven de 24 años originaria de México, que fue conocida por su dedicación y pasión por la enseñanza. Como maestra se ganaba el cariño y respeto de quienes la rodeaban, esto debido a su amabilidad, nobleza y su incansable deseo de brindar siempre lo mejor a sus alumnos. A través de las redes sociales compartía no solamente el amor por su profesión, sino también su aparente felicidad junto a su esposo, con quien había contraído matrimonio en abril del año 2022. Sin embargo, tan solo 6 meses después de esa boda, un suceso cambió por completo el destino de la pareja, y el rostro de Johanna llegó a los medios de comunicación de su país, debido al desgarrador desenlace de su vida. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Johanna Abigail Líguez Juaregui. Acompáñenme a ver todos los detalles. Johanna Abigail Líguez Juaregui nació a finales de la década de 1990 en México. Aunque la identidad de sus padres se mantiene en reserva, se sabe que Johanna tenía un vínculo amoroso con ambos, siendo muy apegada a ellos. Desde pequeña mostró una personalidad amable, noble y de buenos sentimientos. Era muy apreciada por sus amigos y familiares, quienes la describieron como una persona maravillosa y dedicada. Prácticamente toda la vida de Johanna transcurrió en Nuevo León, donde vivió junto a sus padres y se ganó el afecto de quienes la habían visto crecer. Allí formó sus mayores vínculos de amistad, y entre las personas de su entorno cercano estaba un vecino que vivía a apenas 5 casas de ella, y con el cual se llevaba de maravilla. Se trataba de Jesús Antonio Sauceda de Luna, con quien siempre tuvo una gran afinidad. También desde temprana edad Johanna soñó con ser maestra. Deseosa de llegar a esa meta, cursó con éxito la primaria y la secundaria, y al final logró inscribirse en una escuela normal, donde se graduó de docente con honores en agosto de 2019. Una vez que obtuvo su título, se dispuso a buscar un empleo en el cual pudiera cumplir su anhelo de brindar educación y formar a nuevas generaciones. Poco después comenzó a trabajar como maestra, y rápidamente se ganó el cariño de sus colegas, sus alumnos y sus padres. Aquellos que la conocieron la describieron como una joven responsable, alegre y con una profunda pasión por su labor, muy comprometida con su vocación. En su vida sentimental también todo iba perfecto. Johanna y su amigo Jesús se habían hecho novios en la adolescencia, y todo el mundo se alegró por la noticia, pues habían crecido juntos y parecían tener mucho en común. Sin embargo, algunas personas también advirtieron acerca de las diferencias que tenían, pues Johanna era una joven aplicada con buen juicio, y aparentemente Jesús era menos organizado en todos los sentidos. Pero apartando estos detalles, la relación parecía estar destinada a la más profunda felicidad, y ellos se mostraban muy contentos en las redes y también ante sus amigos, vecinos y familiares. Como ya mencionamos, Johanna era una joven con claras convicciones, y tal y como muchas chicas de su generación se preocupaba por el tema de la violencia de género, el maltrato en el hogar y la igualdad que debe existir entre todos los seres humanos. Esos pensamientos los compartía en sus redes sociales, tal y como lo hizo el día 8 de marzo de 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando publicó una imagen con la frase "Viva nos queremos", dejando claro su apoyo a las luchas en favor de erradicar la violencia contra las mujeres y su compromiso con la justicia. Para ese momento la relación entre ella y Jesús se había dado por terminada, y habían estado más de un año sin verse ni hablarse. Sin embargo, cuando coincidieron de nuevo en un lugar, retomaron no solo el contacto, sino también su noviazgo. Así, cuando comenzó el año 2022, ya estaban muy felices planificando su boda y la vida en común que tanto habían soñado por muchos años. Los padres de Johanna la apoyaron y la familia de Jesús también estuvo de acuerdo con esto. Con el favor de todos, el evento se realizó en abril de 2022, en una emotiva ceremonia primero en la iglesia, con las familias de ambos y las personas más cercanas. Las fotografías que quedaron para el recuerdo reflejaban felicidad en los rostros de todos. Nadie podía pensar que en la pareja había problemas, y mucho menos que tendrían el final que contaremos hoy. Johanna compartió la noticia con quienes la seguían en sus redes sociales, y recibió decenas de buenos mensajes con muy buenos deseos para ella y para Jesús. En una de las imágenes de los dos, escribió una bella y romántica frase:
en la cual le decía a su esposo que ella había regresado del futuro para decirle que seguían juntos y que cada esfuerzo había valido la pena. Sin decir mucho más, parecía que el futuro de la pareja era increíble. También daban a entender que se amaban mucho, que respetaban su relación y que estaban por construir un muy buen futuro juntos. Johanna siempre expresaba su amor profundo para con Jesús y la felicidad que supuestamente sentía teniéndolo a su lado. Así las cosas, después de su viaje de novios, los recién casados se mudaron a una casa en el mismo barrio donde ambos habían crecido y que era propiedad de la Madre de Jesús. Ellos de esta forma querían hacer su vida como pareja independiente, pero no querían perder el apoyo y la cercanía de las familias de ambos y también de sus amigos de toda la vida. Parecía que era el escenario perfecto. Algo que saltaba a la vista era lo enamorada que estaba la joven, pues no escatimaba en compartir en redes sociales sus románticas y devotas publicaciones para su esposo. Expresaba el profundo amor que sentía por él. Sin embargo, esa vida que parecía ideal y llena de felicidad estaba muy lejos de la realidad. Confiando en que llegarían tiempos mejores y manteniendo en absoluto secreto las dificultades de su matrimonio, Johanna acudía diariamente a su trabajo como maestra de preescolar, donde, como ya dijimos, se había ganado el cariño de todos. También se llevaba muy bien con los niños y los padres de estos creían que era la mejor profesora para los pequeños. Ella por nada del mundo se ausentaba del colegio, incluso en muchas ocasiones había asistido enferma y disfrutaba mucho su labor como docente. Sin embargo, esta rutina cambió de forma repentina, cuando un día la profesora no se presentó a trabajar. Al día siguiente tampoco fue. Y una vez fueron 3 días de ausencia, sus compañeras comenzaron a preocuparse. Decidieron entonces ponerse en contacto con la familia de la jovencita para saber qué estaba sucediendo. Pensaron que quizás estaba enferma, que había tenido alguna emergencia familiar y que ellas podían ayudarle en cualquier cosa. Así, el 31 de agosto de 2022, cuando empezaba a caer la noche, los padres y la hermana de Johanna decidieron ir a su casa. Lamentablemente, la familia de la joven tampoco había tenido contacto con ella ni con su esposo, algo que les parecía muy extraño. Después de intentar hablar con ella por teléfono y también por mensajes y al no obtener respuesta, el 31 de agosto de 2022, cuando empezaba a caer la noche, los padres y la hermana de Johanna fueron hasta su casa, pero no pudieron entrar. Llamaron a la Madre de Jesús, quien, como ya les dije, era la dueña de la vivienda, para que llevara una copia de las llaves. Era evidente que Jesús tampoco estaba, pues su automóvil que solía estacionar frente a la casa no se encontraba en el lugar. Para este momento ya todo el mundo estaba muy extrañado. Comenzaron a pensar que tal vez algo le había pasado a la pareja. Cuando todos ingresaron en la casa se dieron cuenta que había un silencio extraño. Y al seguir avanzando hacia el interior de la vivienda, encontraron algo terrible, una cosa que jamás imaginaron. El cuerpo sin vida de Johanna estaba en la recámara matrimonial. La joven presentaba múltiples golpes, pero los más visibles estaban en el rostro y la cabeza. También era evidente que había sido herida con un arma blanca en el pecho. Conmocionados, los padres de Johanna de inmediato se comunicaron con la policía. Al llegar al lugar, los agentes, acompañados por paramédicos, confirmaron que en efecto ella ya estaba sin vida. Desde el primer momento, y como era evidente, Jesús fue señalado como el principal sospechoso del crimen. Era el esposo de Johanna. Había sido seguramente la última persona en verla con vida. El crimen se había dado en su residencia y además de eso estaba desaparecido. Todo daba a entender que él había huido luego de quitarle la vida a la mujer que supuestamente amaba. Y es que según versiones de personas cercanas a Johanna, él tenía un serio problema con las adicciones y había estado ingresado en un centro de rehabilitación, del cual había vuelto una semana antes de cometer el crimen. Además, se mencionó que el hombre en ese momento no tenía empleo, lo que podría haber generado tensiones y fricciones en la relación. Mientras se entrevistaba a los familiares y ellos trataban de entender qué había sucedido, un grupo de oficiales llevó a cabo una exhaustiva búsqueda. Querían encontrar a toda costa a Jesús. No querían por ningún motivo que saliera del país y se escapara. Pero además de eso también querían avanzar con la investigación, por lo cual otro grupo de oficiales se hizo cargo de la recolección de evidencias y comenzaron las entrevistas con las personas cercanas al entorno de la pareja. Por su parte, los seres queridos de Johanna inundaron las redes sociales con carteles donde se veía el rostro de Jesús, con una leyenda en la que se pedía la colaboración de todo el que lo viera, esto para lograr su detención. La etiqueta Justicia para Johanna dio buen resultado en las redes, y la página que crearon para informar sobre el caso tuvo una gran receptividad.
Aunque aún no tenían al principal sospechoso detenido, las autoridades pudieron hacer más o menos una línea del tiempo de lo que había sucedido. Ellos creen que la pareja durante una noche en su casa tuvo una fuerte discusión, en la cual seguramente ella le reclamó por la sustracción de una importante suma de dinero de sus tarjetas bancarias, lo que habría sacado de sus casillas a Jesús, quien era violento. Debido a esto, la atacó en la habitación matrimonial, la golpeó en varias ocasiones y luego la agredió con un arma blanca en el pecho del lado derecho. Para no dejar ninguna posibilidad de que sobreviviera, una vez tuvo la certeza de que Johanna estaba inconsciente, abrió la válvula de gas. De esa forma, si ella no fallecía desangrada por las lesiones, lo haría por intoxicación. Y es que según el informe médico forense, la causa de defunción de Johanna fue una insuficiencia respiratoria aguda, resultado de la herida penetrante que tenía en el tórax, pero también intoxicación por monóxido de carbono, ocasionada por la fuga de gas que Jesús había provocado. La Fiscalía especializada en feminicidios emitió un informe, en el cual calificó el acto como misógino, señalando que Jesús actuó movido por el odio que tenía hacia su esposa, simplemente por ser mujer, y que además había arremetido contra ella con actos de violencia y crueldad, quebrantando su confianza y el amor que debía ofrecerle como su pareja. Al mismo tiempo, la búsqueda de Jesús se mantuvo muy activa, y lograron verificar que se estaba ocultando en un hotel ubicado en una carretera rural. Luego dieron con la dirección exacta del hospedaje, y apenas 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Johanna sin vida, el hombre fue arrestado. En ese momento lo encontraron en posesión de un arma de fuego y de varias sustancias ilícitas, por lo cual se le vinculó a proceso, inicialmente por esos delitos, y además por resistencia a la autoridad. Una semana después de su arresto se llevó a cabo la primera audiencia en relación con el crimen de Johanna. En su presentación ante el tribunal, la Fiscalía mostró evidencia de que Jesús había sido el autor material de los hechos, además que se le había detenido, como ya sabemos, por otros delitos, incluidos los relacionados con la salud, por los estupefacientes que él tenía en su posesión. Debido a la gravedad de estos cargos, porque como recordemos él también estaba portando un arma de fuego sin tener licencia, se le impuso la prisión preventiva mientras se continuaba con el proceso judicial. Por otro lado, se vivió un desgarrador momento cuando 9 días después del crimen, el cuerpo de Johanna finalmente fue entregado a sus familiares para que le dieran sepultura. La demora en este procedimiento fue consecuencia de las exhaustivas pruebas y estudios realizados por la acusación, en cumplimiento con las disposiciones de la Fiscalía. Este proceso, aunque doloroso para la familia, fue fundamental para asegurar que se llevara a cabo una investigación minuciosa, ya que ellos querían buscar la verdad y la justicia para Johanna. Pero esa justicia tardaría en llegar. Transcurrió más de 1 año de aquella fatídica noche, y los allegados a la joven esperaban ansiosos por el accionar de la justicia. Finalmente, en noviembre de 2023 se celebró el juicio en el que Jesús fue declarado culpable por los delitos de feminicidio y violencia familiar. La Fiscalía especializada en feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres integró la carpeta de investigación que llevó a la sentencia. Con esto, Jesús fue condenado a 45 años y 3 días por el asesinato de Johanna. El tribunal colegiado también le impuso una multa de cerca de $20,000 como parte de su condena. Además, se ordenó que cubriera los gastos funerarios que había tenido la familia de Johanna y les diera una indemnización. También se dictaminó que Jesús, quien tenía 27 años en ese momento, debía someterse a un tratamiento médico psicológico integral y continuo, con el objetivo de tratar las posibles causas ocultas de su comportamiento. Luego de la condena, las organizaciones de apoyo contra los crímenes hacia las mujeres dejaron en claro que lamentablemente el caso de Johanna no había sido un hecho aislado. Según datos oficiales, se había producido un alarmante aumento de crímenes contra las mujeres en Nuevo León. En la primera mitad del año 2001, es decir, del 1 al 31 de julio, se habían iniciado 25 carpetas de investigación, y luego en ese mismo periodo, pero en el año 2022, se dieron 37 casos. Lo más preocupante era la tendencia de la primera mitad del 2022. Esta tendencia era algo muy preocupante, ya que solamente en el país la superaba el Estado de México, que había registrado 86 casos. Sabemos que Johanna tuvo un trágico y doloroso final, pero su familia y todos aquellos que la quisieron lograron encontrar justicia, un desenlace que, como ya hemos visto en este canal y en otros más, no siempre se alcanza en estos casos tan desgarradores. Su historia se convirtió en un caso emblemático sobre las consecuencias devastadoras de la violencia contra la mujer. A través de su recuerdo, Johanna se mantiene viva, como un símbolo de lucha de las mujeres mexicanas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
Como siempre decimos, un caso muy triste, un caso lamentable, una vida que se perdió, una mujer joven que lo tenía todo por delante y que tenía evidentemente muchos sueños e ilusiones y confió en la persona equivocada. Realmente, pues como les digo, ellos se mostraban muy felices en las redes sociales. Creo que también tenemos que parar un poco y ponernos a pensar que lo que la gente muestra en las redes muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es solamente un espejismo de lo que en realidad viven. Nunca tenemos que pensar, vemos a alguien en las redes feliz, realmente nunca tenemos que desear tener la vida de esa persona o lo que tiene porque no sabemos realmente pues cómo está viviendo. Muy triste que Johanna no pudiera realizar sus sueños y al menos su familia tuvo justicia. Esta persona obtuvo una condena muy larga, esperemos que ya no salga porque al final de cuentas es un peligro para la sociedad. Esperemos también que se lleven a cabo las terapias que este hombre necesita para poder estar en la cárcel. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que recuerden compartir este video si creen que a alguien más le puede interesar y recuerden suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decirles que mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso. Adiós.